algo más sobre la neurosis, un poco más. En los grupos de neuróticos anónimos, el movimiento Buena Voluntad, se respetan las creencias personales. Cada quien es libre de profesar la religión que desee, o de no profesar ninguna. Cierta dama sentía gran disgusto por todo lo relacionado con la religión o con cualquier concepto sobre la divinidad. Consideraba que ese Dios del cual había oído tanto en su infancia a través de su madre, si acaso existía un Dios, nunca se había ocupado de ella, ni había escuchado sus ruegos, aun cuando su madre le decía que estaba destinada a una misión especial que Dios le había encomendado. Su vida estaba llena de problemas y de conflictos en las relaciones interpersonales. Esta incongruencia la mantenía confusa, resentida. Cuando pidió a Dios que la relación de sus padres mejorara, no obtuvo la respuesta anhelada. Ahora recuerda que algo que le gustó del movimiento fue que nadie la obligó a creer en nada, ni siquiera en el programa de recuperación en los 12 pasos que en los grupos se practica. Pese a sus reservas, algo en ella empezó a cambiar. Descubrió que siempre había sentido rechazo hacia su familia y que ese era el origen de tanto enojo e insatisfacción. Con el tiempo, pudo formarse un concepto diferente de Dios que la ayudó a encontrar la tranquilidad. Los celos se cuentan entre las emociones más dolorosas y destructivas que puede experimentar un ser humano. Tal vez en un principio a una persona le resulte halagador que su pareja le haga sentir que quiere la exclusividad de su amor, que la quiere solamente para él, para ella. Pero con el tiempo, esta situación puede convertirse en algo insoportable. Así le pasó a un señor que estaba convencido de que su esposa le era infiel. Sus pensamientos obsesivos se habían vuelto incontrolables. Constantemente lo asaltaba la idea de que ella lo engañaba. Llegó a golpear al operador de un autobús y amenazarlo con una navaja porque vio que su esposa platicaba con él. En más de una ocasión, terminó en la estación de policía por enredarse en pleitos callejeros con la gente. Se decidió a pedir ayuda cuando los celos lo llevaron a concebir pensamientos homicidas hacia su esposa. Cuidado. Trataba de planear el crimen perfecto, pero ninguna de las maneras que se le ocurrían lo convencía del todo. En los momentos de intimidad con ella, lo asaltaba la idea de estrangularla, quería matarla. Ya en el grupo, pudo recordar que desde su infancia había experimentado una emoción semejante cuando su madre decidió vivir con otra pareja. Después de abandonarlo a él y a su padre, la señora pues lógicamente se juntó con otro. Entonces el temor a ser él a su vez abandonado por su madre fue el detonante para que desarrollara ese poderoso sentimiento de querer tenerla solo para sí. La raíz. En alguna ocasión el padrastro golpeó a su madre. En su intento por defenderla, él, entonces un niño de apenas 9 años, se lanzó con unas tijeras en la mano con la intención de matarlo. No lo logró. Pero la emoción que se le despertó desde entonces se convirtió en una rabia que lo acompañó por mucho tiempo y que volvió a dominarlo por efecto de los celos. Hoy reconoce que la decisión de pedir ayuda en el movimiento probablemente le evitó llegar a prisión como un homicida
pasional. Bueno, pero el comportamiento agresivo no es exclusivo de personas celosas. Otro señor recuerda que solía llevar en una pequeña maleta un tubo y una navaja, por lo que se pudiera ofrecer. No se necesitaba gran cosa para provocar su cólera. Una mirada retadora, un mal modo, una ofensa real o supuesta a su aspecto físico podían detonar un episodio bárbaro de violencia. Una vez que se desataba la ira, la vista se le nublaba y ningún argumento bastaba para contenerlo. Cuando desahogaba la emoción y poco a poco recuperaba una calma relativa, se sorprendía de haber causado tanto destrozo. Entonces lo invadía una profunda debilidad, un sentimiento de culpa que en ocasiones lo tumbaba en cama por mucho tiempo. Este comportamiento le trajo problemas en todas partes. No había lugar del que no saliera peleado y con las puertas cerradas tras de sí. Llegó a pisar la cárcel en más de una ocasión. Hoy día, ya con la terapia de Neuróticos Anónimos y sus 12 pasos, y con un conocimiento más profundo de sí mismo, con un conocimiento más profundo de su persona, ha descubierto que el motor de su conducta agresiva era un miedo muy intenso. El temor a ser agredido, como de hecho lo había sido durante su infancia, lo impulsaba a atacar primero, basándose en la idea de que el que pega primero, pega 2 veces. La neurosis es una enfermedad de contrastes. En el otro extremo de los neuróticos agresivos están los extremadamente pasivos y silenciosos, con tendencias a sentir lástima por sí mismos y a hundirse en la depresión. Tal es el caso de un compañero que recuerda que su niñez fue muy solitaria. Se describe como un niño aislado, triste, con mucho miedo a la gente. Cuando otros niños hablaban de lo que les gustaría llegar a ser a la edad adulta, se escondía para que no le preguntaran a él. Empezó a generar ese sentimiento cuando veía que su abuela trataba con más cariño a su primo, cuya personalidad era completamente diferente. El otro niño era extrovertido, sociable, muy abierto, afectuoso. Bueno, deseaba ser como él para ganarse el cariño de la abuela. Pero esto nunca pasó. Cierto día en que no pudo pedir permiso a tiempo para ir al baño, se orinó en el salón de clases y sus compañeritos se rieron de él. Era un accidente normal en un niño, pero él lo tomó como una situación muy humillante y vergonzosa y sintió gran dolor por haberse quedado en ridículo. Su juventud también fue solitaria, con mucho miedo a hablar con las muchachas, con las mujeres y a entablar alguna relación sentimental. Sus compañeros de clase llegaron a insinuarle que era maricón, porque no tenía novia, y entonces se esforzaba por hacer la voz más gruesa para sonar más varonil. La preocupación por no parecer homosexual, aunada a la inquietud porque se le detectó un soplo en el corazón, le ocasionó una angustia que lo acompañó durante toda su juventud. Llegó a creer que su organismo era diferente al del resto de la gente, que quizás le faltaba el hígado, el corazón, o que a lo mejor nada más tenía un solo pulmón, un riñón. Como le tenía miedo a las chicas de su edad, buscó desahogo sexual con prostitutas, pero esto, lejos de ayudarle, le ocasionó enormes sentimientos de culpa y de vergüenza, al grado de no poder ver a la gente a la cara. En su deseo de encontrar la felicidad, algunos neuróticos buscan incansablemente satisfactores momentáneos que pueden brindar los encuentros sexuales.
uno de ellos, las relaciones amorosas. Al menos al principio parecen brindar una gran parte de esas recompensas que busca una persona con carencias afectivas. Algunos compañeros, hombres y mujeres por igual, llegaron al grupo después de haber vivido innumerables relaciones de parejas, todas de corta duración y en muchos casos con un final violento, finales infelices, tremendos. Por ejemplo, un compañero traía una larga lista de mujeres con las que había tenido alguna aventura amorosa sin importar si eran solteras o casadas, si eran de su misma familia o de su misma vecindad, si eran amistades de su esposa o trabajaban en el mismo lugar que él. No perdía ocasión de insinuarse a las mujeres con las que convivía y a la menor señal de asentamiento se involucraba con ellas, aun cuando tuviera una esposa y una familia que atender. La infidelidad se convirtió en una forma de vida. Parecía no tener ningún problema, incluso llegó a pensar que la relación con su familia era normal, ya que él solventaba las necesidades económicas y no agredía físicamente a su pareja. Sin embargo, sus emociones se desbordaron y empezó a caer en estados de angustia. Aparecieron los delirios de persecución y el temor a ser descubierto por algún familiar o conocido. Más tarde, lo cometieron el insomnio y los deseos suicidas. Aunque él no lo reconociera, lo embargaba un gran sentimiento de culpa hacia su esposa. Después de haber estado con otra mujer, no se atrevía a mirarla de frente, no se atrevía a ver a su familia ni a realizar actividades cotidianas como lo hacía siempre, porque esto le generaba remordimientos. La búsqueda compulsiva de aventuras románticas o sexuales no era privativa de hombres. Algunas mujeres llegaron a nuestras salas de terapia después de constantes desengaños amorosos, de vivir aventuras que les dejaron profundos sentimientos de culpa y en algunos casos de llegar a la promiscuidad. En el otro extremo están los casos de hombres y mujeres que han reprimido su sexualidad hasta el punto de convertirse en tiranos de sí mismos, o que se ven acosados por fantasías eróticas irrefrenables. En el movimiento existen personas de todas las orientaciones sexuales. En algunas, su conflicto radicaba en no aceptar su sexualidad, mientras otras temían ser homosexuales sin serlo. Si bien el movimiento no es moralista y respeta la orientación sexual de sus miembros, es innegable que la sexualidad es una de las áreas donde la neurosis se manifiesta con mayor intensidad. La terapia nos ayuda a resolver los conflictos con la sexualidad y a encauzarla de tal forma que no nos provoque sufrimientos ni nos empuje a lastimar a otros. Ser madre o padre de familia es difícil, pero más cuando la neurosis entra en escena. Una señora llegó al grupo cuando reconoció que era incapaz de controlar los arranques de ira que la hacían golpear brutalmente a sus hijos. Durante mucho tiempo se engañó diciendo que lo hacía por bien de ellos, por corregirlos, que entendieran, que aprendieran. Hasta que se dio cuenta de que solo era un pretexto y que, por más buenos propósitos que se hicieran, no podía dejar de pegarles. Tan culpable se sentía después de agredirlos que a veces se arrodillaba ante ellos, les pedía perdón y juraba no volver a pegarles. Sin embargo, los episodios de violencia se repetían y en su desesperación llegó a pensar que la solución era enviarlos lejos y quitarse la vida. En el grupo descubrió que la furia que descargaba en sus hijos era la manera de desahogarse de la frustración que le había ocasionado un matrimonio forzado por un embarazo no deseado.
Otra vertiente de la problemática familiar es la dependencia excesiva a la pareja. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Lo dejamos hasta aquí porque esto va para largo. Muchos videos vienen más adelante. Tranquilo, calma. Voy a seguir leyéndote, voy a seguir grabándote más videos para que vayas escuchando, para que vayas entendiendo y algún día tengas la oportunidad, te des el valor de entrar a un grupo de neuróticos anónimos y escuchar. Entra solamente a escuchar. Mis amigos, por su atención, muchísimas gracias y les pido a ustedes, José Santos, es un placer haber estado con ustedes. Si te gustó, un like, compártelo, suscríbete. Muchísimas gracias.